¿Qué tal amigos de YouTube? Vamos a continuar con un proyecto que estábamos viendo anteriormente. Eh, lo que vamos a hacer en este momento es completar el proyecto para poder editar la información en una base de datos con la ayuda de Dreamweaver CS6. La base de datos se encuentra en el servidor MySQL y estamos trabajando con PHP. Dreamweaver tiene muchas de las funciones muy importantes para poder generar aplicaciones de una manera mucho más rápida. Hay que aprender a utilizar esta herramienta para cuando queremos hacer aplicaciones que sean garantizadas para poder incluir información, editarla y posteriormente eliminarla desde una base de datos. En este proyecto, anteriormente ya habíamos hecho un panel en el cual podíamos nosotros acceder a la aplicación. Este panel nos permitía a nosotros, un usuario en una contraseña, poder loguearnos a la aplicación, y en el caso de que uno quisiera entrar a la aplicación y no está uno logueado, entonces nos debe obligar a acceder de manera directa con nuestro usuario y contraseña. En este momento, en este ejemplo, voy a colocar un usuario, voy a escribir la contraseña, le doy enviar y ya me permite entrar a la aplicación. En este caso tengo el panel de usuarios, visualizo la información que tengo en mi panel de usuarios y voy a hacer, en este momento quiero editar, no tengo el archivo de editar, quisiera eliminar la información y tampoco tengo cómo eliminar la información. Vamos a continuar con esta parte para poder describir cómo crear el archivo para editar o para eliminar la información directamente de la base de datos, y vamos a terminar incluyendo una barra de paginación para poder ir de página en página, mostrar la información que tengamos en el archivo. En este caso, en esta base de datos tenemos más de 10 usuarios incluidos, pero no tenemos una manera de cómo visualizar todos, ya que estamos limitados a ver únicamente en pantalla 10 usuarios al mismo tiempo, tal y como sucede con un buscador como Google, Altavista, Yahoo, que muestran aproximadamente entre 10 a 15 registros en pantalla para poder acceder a las páginas que uno desea cuando queremos encontrar algo a través del buscador de páginas. Bien, vamos a hacer esta parte. Con Dreamweaver, lo que vamos a hacer ahorita es modificar un poquito esta estructura del insertar usuarios. Lo que voy a hacer es seleccionar la tabla que tenemos aquí y lo que voy a hacer es alinearla a la izquierda para que aparezca directamente en esta parte de atrás, y además vamos a incluir con Shift Enter más espacios para separarlo del menú y no se vea de esta manera. En el momento de editar un usuario, bueno, en este caso ahorita todavía no lo tenemos, pero sí mi error de haber dicho editar en vez de crear. Si le damos crear, en este momento lo que vemos es que nuestro usuario o formulario para insertar usuarios y el menú se encuentran totalmente unidos. Lo que queremos es separarlos, el menú en la parte de arriba y la sección del formulario en esta parte. Vamos a hacer el trabajo. Ok, guardamos esta parte, actualizo aquí en la página y ya tenemos el menú separado del formulario de insertar usuarios. ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue ahora es
actualizar la información. Para eso, con la ayuda de la ficha insertar datos, vamos a crear actualizar registro. Voy a ir a la ficha panel, al archivo panel.php, y lo voy a guardar con otro nombre. Lo voy a guardar con el nombre edituser.php. Le doy guardar. Tengo un archivo llamado edituser.php con la misma estructura que teníamos anteriormente. Y ahora, desde la ficha insertar datos, vamos a trabajar con la opción actualizar registro. Hacemos uso del asistente de actualización de registros. Y en este caso nos pide que creemos un juego de registros porque queremos acceder a la información que se encuentra en la tabla usuarios, y el juego de registros es una consulta a la base de datos. Es decir, vamos a hacer un select asterisco from user where user igual a el dato que nosotros estemos solicitando. En este caso, recuerden que desde el archivo add user que tiene un campo llamado user, es realmente mi clave primaria en la tabla usuarios. Y es necesario que podamos acceder a la información a través de la información de la clave primaria. Voy a crear el juego de registros haciendo lo siguiente. Voy a indicar que el juego de registros se va a llamar usuarios. La conexión es admin primer PHP, que habíamos definido anteriormente. Tenemos la tabla usuarios y voy a hacer una actualización mostrando únicamente la información de user, full name and email. El filtro va a ser a través de la clave primaria user, que viene como un parámetro URL, es decir, como una variable get. Y vamos a darle a aceptar para que se cree el juego de registros, y al volverle a dar a aceptar a esta instrucción de configuración, vamos a acceder al formulario de actualización de registro, que es el asistente que nos va a apoyar para poder generar la información. Nos dice conexión admin primer PHP, tabla usuarios, seleccionar registro usuarios, columna de clave exclusiva, es decir, la clave primaria de la tabla usuarios es user. Tras la actualización, ir al archivo que me permite ver todos los usuarios. En este caso se llama usuarios.php. Le doy a aceptar. Aquí tengo las columnas o los campos que quiero yo trabajar. Password no lo necesito, puesto que es un campo que no necesito ver en la pantalla. Tendría que crear un formulario para cambiar la contraseña del usuario. Voy a darle menos para que eliminemos el campo password. Y vamos a empezar a editar la información de las columnas. La etiqueta de user va a ser usuario, por supuesto. El full name va a ser nombre completo. El de email va a aparecer como email. Ahora, ¿qué sucede aquí? En valor predeterminado ya nos muestra cierta información. Nos muestra un texto escrito en código PHP. Esto, ¿qué es lo que está haciendo? Está mostrando un juego de registros llamado ROM-usuarios para el campo email, para el campo full name y para el campo user de la tabla usuarios. Si ahorita que le demos a aceptar, se va a generar una sección, una tabla para poder hacer la edición. Ahorita vamos a adecuar la vista para que aparezca debajo del menú.
Nos vamos al código. Muy bien, si ustedes recuerdan, cuando veíamos los formularios, el campo value del input type text me va a permitir mostrar un valor en pantalla para esa caja de texto. Ese valor es la información que se encuentra en algún campo de la tabla de la base de datos. Aquí vemos que se imprime a través de un hecho el contenido de la variable ROM usuario full name, es decir, el juego de registros o el arreglo de registros de la consulta a la base de datos, y nos va a mostrar el nombre completo o el campo full name en esta sección. Lo mismo para el user y para el email. En este caso, el usuario, como es la clave primaria, no vamos a modificar el usuario, solamente el nombre completo y el email, en el caso de querer hacerlo. Bien, vamos a separar el formulario del menú. Aquí se observa aparentemente el formulario se encuentra dentro del menú. Lo que vamos a hacer es seleccionar esta parte, vamos a dar control X para cortar esta sección, y debajo del menú vamos a poner un párrafo que se va a hacer edición del registro del usuario. Cerramos el párrafo y pegamos el contenido del formulario. Muy bien. Este edit user es lo siguiente: si yo le doy clic a este enlace o estos vínculos que tenemos en azul, nos va a permitir acceder a la información de nuestro usuario y poder hacer la actualización. A lo mejor si me haya equivocado al momento de poner el nombre completo de un usuario, lo pueda modificar. Vamos aquí a poner Elizabeth Petul Chávez. Vamos a actualizar registro. Aquí lo interesante es que ya se está actualizando la información. Si volvemos a darle editar al mismo usuario, vemos que la información proviene de la base de datos. Cambio este dato y doy a actualizar registro. Vean, aquí ya está la información actualizada. ¿Qué hace falta? Crear el método para eliminar la información de la base de datos y a crear el paginador. Vamos a crear el paginador. En este momento, el paginador se va a hacer directamente en el archivo usuarios.php. Bueno, antes de eso, veíamos que nuestro formulario aún está pegado al menú. Vamos a incluir con Shift Enter antes del párrafo unos saltos de línea. Y regresamos a ver un usuario. Vamos a ver que ya se encuentra esa parte separado del menú. Sin embargo, la tabla queda al centro. Vamos a hacer que quede alineado a la derecha. Regreso al diseño, desde User, selecciono esta parte. Lo que quiero hacer es que esté alineado a la izquierda. En las propiedades de la tabla, accedemos a la celda y en la alineación horizontal le decimos que esté a la izquierda. Y al seleccionar la tabla desde esta línea, que tenemos en la línea superior de la tabla, que selecciona toda la tabla, les vamos a indicar que se alinee igual a la izquierda. Grabamos, revisamos la modificación
y efectivamente ya está alineado a la izquierda la tabla. Esto es lo que les decía, que el usuario, como no va a ser modificado, solo se muestra como texto y no en una caja de texto como las que está el nombre completo, el email. Esto para garantizar que la aplicación no borre accidentalmente o cambie el nombre accidentalmente del usuario y evitar que la base de datos, si no está restringida por onDate, onDelete, la llave foránea, para las demás tablas que tengan relación con el usuario, pues pierdan información. Hago así porque eso es muy importante. Si ustedes hacen un cambio en el nombre del usuario y no tienen la restricción para garantizar el cambio en las demás tablas, en el onUpdate y en el onDelete como restring, van a tener problemas. Así que a repasar la parte de las bases de datos. Ok, ya tenemos la parte que nos permite editar el usuario. Ahora vamos a trabajar el paginador desde el archivo usuarios.php. Regresamos a la pantalla de diseño. Todo lo que estamos haciendo es desde la pantalla de diseño. Aquí hay un archivito PHP. Voy a darle un espacio. Le voy a poner aquí paginación. Le vamos a aceptar. Vamos, dos saltos de línea con control enter, shift enter, perdón. Y vamos a ir a la ficha insertar datos, juego de páginas, perdón, paginación de juego de registros, mostrado como imágenes. El juego de registro ya es la consulta a la base de datos de todos los usuarios que ya habíamos hecho anteriormente y vamos a darle clic en aceptar. Aquí vemos que se crea una paginación por imágenes, es decir, podemos ir hacia la derecha, a la primera página o a la página anterior. Eso en el caso de tener más de dos páginas, más de una página en nuestra pantalla, es decir, tener más de cierto número de registros que se muestran en la pantalla. Nosotros por default pusimos 10 registros por página. También hacia la izquierda puedo ir a la página siguiente o a la última página, que es esta flechita. Algo que también de repente muestran muchos de las aplicaciones es cuántos registros tenemos en nuestra pantalla o cuántos registros estamos mostrando en este momento. También podemos modificar el texto de nuestra tabla. Aquí va a ser, en vez de user, va a ser usuario. Aquí va a ser contraseña, nombre del usuario e email. Ahora, ¿cómo agregué esta parte? Simple. Vine a esta celda donde se encuentra el email, hice clic en la flechita que tenemos sobre el texto email e inserté una columna a la derecha. Luego escribí la palabra eliminar e hice lo mismo que con el dato del user. Lo convertí en un vínculo. Para eso selecciono la palabra eliminar, me voy al código y le digo que se cree un vínculo, pero el vínculo va a estar asociado a la página del user. Lo voy a escribir del user.php. Abrimos el símbolo de interrogación o ponemos el símbolo de interrogación de cierre. Esto significa que después de lo que hay del símbolo de interrogación es una lista de campos que se envían en método get. Toda la lista de campos, por ejemplo,
user más, digo, user igual al valor que vamos a colocar. Podemos poner aquí el dato del user que estoy trabajando, que ya está aquí, lo voy a pegar de nuevo. Si yo le pongo después de esto el símbolo ampersand, significa que voy a colocar otro campo. Podría yo incluso poner AST igual a yes. Es un ejemplo, no quiere decir que voy a colocarlo, solamente estoy indicando que voy a colocar otro campo con un valor específico. Puede ser un valor numérico, la fecha de una persona, de registro de un producto, la fecha de nacimiento de una persona, la hora en la cual se está creando el registro, etcétera. Pueden ser muchísimas cosas que ustedes puedan trabajar. Vamos a dejarlo de esta manera y no sé qué pasó aquí, la verdad. Lo que vamos a hacer es quitar este campo y lo vamos a dejar como debe de verse. Bien, de esta manera ya podemos trabajar con la eliminación de vamos a ver, como eliminé el campo, también debía haber eliminado esta para que podamos ahora sí tener las columnas correctas. Bien, no sé qué le pasó a Dreamweaver, que ya se quedó en pantalla todos estos símbolos. Es importante que ustedes van a utilizar símbolos especiales, por ejemplo el ampersand, el símbolo de mayor, menor. Esta es la manera en que se colocan en código HTML para que se puedan mostrar en pantalla. La verdad es que no hace nada, así que vamos a continuar. Bien, ahora, ¿qué hago? Voy a crear una nueva página en blanco de tipo PHP. Le voy a dar crear. No necesito tener la misma estructura que panel.php, pero sí le voy a dar un nombre. En este caso, el nombre va a ser del user.php. Le voy a dar guardar. ¿Y qué va a hacer este archivo? Este archivo únicamente va a recibir la información de qué usuario queremos eliminar. Si hacemos clic en el botón eliminar desde la página usuarios.php, se elimina por completo de la base de datos ese registro. ¿Cómo hacemos la vinculación con la base de datos para eliminar la información? Desde la ficha insertar, menú datos, seleccionamos eliminar registro. Nos va a preguntar, comprobar primero si hay una variable definida de tipo parámetro URL. Recuerden que estamos enviando la información por URL como tipo método get y vamos a decir el campo que queremos recibir. En este caso la variable se llama user. La conexión ya la tenemos preparada, que se llama admin primer PHP. La tabla de la base de datos se llama usuarios. La columna principal o la clave primaria es user. El valor de parámetro principal es user. Y después de borrar es importante decirle qué se va a hacer. Si no le colocamos nada, nos va a dejar en la misma vista para eliminar usuario. Y tendríamos que regresar de manera manual a la vista del panel .php. Como queremos ver qué sucede después de eliminar, vamos a regresar el archivo después de borrar la información a la lista de usuarios. Para eso seleccionamos el archivo usuarios.php, le damos clic en aceptar, luego de nuevo en aceptar. ¿Y qué hace?
Si ven, no hay nada en la pantalla desde el método diseño de Dreamweaver. Pero si vamos al código, en el código nos da mucha información. Ahora, es importante que también, como no tiene la estructura del archivo panel.php, que ya estaba restringido para que cuando el usuario entre, pueda decirle el sistema que se regrese a lo que es el login. Si está logueado, pues obviamente va a funcionar, pero si no, es obligarlo que el usuario se registre y evitemos tener problemas de que alguien entra a nuestro sistema sin loguearse y eso se convierta en un verdadero problema. Para eso vamos a ir a la ficha insertar, menú datos y seleccionamos autentificación de usuarios, restringir acceso a la página. Cuando creamos la restricción, habíamos dicho que el login iba a generar un nombre de usuario y contraseña, y si se deniega el acceso, es decir, si no está el usuario logueado, lo obligamos a que se loguee. Para eso vamos a hacer que vaya al archivo index.php, donde se encuentra el formulario para hacer el login de nuestro usuario. Damos clic en aceptar y esta es la información que tiene. Ahora, lo que yo les quería mostrar, todo esto que está aquí es, verifica si hay una sesión iniciada. Después es una función isAuthOrized, es decir, si el usuario está autentificado, vamos a autorizar la permanencia del usuario. En caso de que no esté logueado, entonces no, lo que vamos a hacer es redirigirlo a la página donde se va a hacer el logueo, que es toda esta parte. Voy a restringir, si el usuario no está autentificado, se va a la página index.php. Aquí hace la verificación if deniego isset session muser and isAuthOrized authorized user session muser and session user group. Lo que voy a hacer es verificar si hay acceso. Si no hay acceso, le digo bye. Primero logueate. Y aquí vemos las funciones para poder decir si los tipos de datos son textos, números largos, números enteros, o números flotantes o doubles, fechas o un caso definido. Es decir, una constante. Y aquí vemos que si se recibe el valor de la variable user y no está vacío esta parte, entonces ejecutamos la consulta para eliminar delete from user, where user igual al valor de la variable que vamos a eliminar, o en este caso el valor de la llave primaria del usuario que estamos por eliminar. Decimos que es un campo de tipo texto, se ejecuta la conexión a la base de datos y la cadena SQL. Después de eso nos envía a la página de regreso usuarios.php. Y es todo lo que va a haber en este archivo. Por lo tanto, como no necesitamos, vamos a borrar. Va a quedar como un archivo PHP completo. Damos guardar. Nos vamos a la aplicación. Y ya aquí, como ven, se siguió quedando esta ventanita. Es un fallo del Dreamweaver. Bien, regresamos a la lista de usuarios. Habíamos dicho que podemos crear un usuario. Vamos a crear uno nuevo que se llama listísimo.com. Listísimo. Password 12345, nombre completo, sitio web, listísimo. Email, info@listísimo.com. Le damos insertar registro, pero no se encuentra aquí, más que así, miren, aquí se encuentra. Si no me recuerdo, habíamos dicho que la lista de usuarios
se va a mostrar ordenada por el nombre del usuario. Aquí vemos la paginación está funcionando. Si le damos clic en siguiente página, se va a mostrar la siguiente lista de usuarios. Podemos regresar a la página anterior o a la primera página. En caso de tener ya más de 2 páginas, 3 páginas, etcétera, empiezan a aparecer todas las imágenes de paginación. Bien, si decido en este momento eliminar a Elizabeth, ya no quiero que sea el usuario de un sistema, le doy a eliminar. Lo siguiente que vamos a ver es que desapareció de la lista de usuarios. No la vemos por ningún lado a Elizabeth. Si le damos paginación, tampoco se encuentra. Y ya se eliminó. Si yo le doy eliminar en este momento a este usuario, me va a regresar al archivo usuarios y la paginación desaparece porque prácticamente tenemos una restricción de 10 usuarios por página, y como no hay más de 10 usuarios, entonces no se va a mostrar la paginación. Bueno, eso es todo lo que tenemos que ver para completar una sección de un proyecto. En este caso, en usuarios, estamos viendo la lista de usuarios, creando un nuevo usuario, editar el usuario y eliminar el usuario. Espero que esto les sirva a todos ustedes y que tengan mucho éxito. Y denle like